Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro, caballero templario de las Mesnadas Mindonienses, de Hospital de Órbigo, del barco, bueno, en este caso también de Ponferrada, de las Noches Templarias de Ponferrada, y de alguna forma tengo bastante criterio a la hora de seleccionar y de ver todo tipo de ferias medievales que se hacen en la geografía, en este caso de Galicia. ¿Cómo calificaré a la Feria Medieval de Galicia? Pues una feria muy implicada, la gente se implica mucho. Hay otras ferias que son más gastronómicas y más artesanales, en que la gente no va tan vestidas de época ni de medievales, y aquí, aparte de haber un ambiente familiar, también nos encontramos que en unas ferias en la cual la gente se implica enormemente, en cual la gente es tremendamente hospitalaria. En cualquier sitio te ofrecen un sitio donde picar, un sitio donde beber y demás. Yo las puedo situar, la Feria Franca de Pontevedra, entre las más importantes de la geografía de Galicia, junto con tal vez la de Ribadavia y la de Mondoñedo. Son para mí las tres ferias más significativas. Con esto quiero a todos invitar a que vengan a verla y que puedan comprobar por sí mismos la hospitalidad de esta gente, la hospitalidad de Pontevedra y, por supuesto, el ambiente tan familiar y tan extraordinario que tiene la Feria Franca de Pontevedra. Hola, buenas tardes, soy Miguel Ángel, soy aquí, digamos, un neófito de esto, pero bueno, el tema es que las ferias medievales me encantan. Estoy aquí en la de Pontevedra, una de las más bonitas para mí. Todo lo que es en Galicia se come bien, se bebe muy bien, y encima es una zona muy linda, muy bonita. Puedo decir que entre las que conozco unas pocas de aquí de España, esta es una de las que más me gusta, porque la gente está como si estuvieras en la Edad Media, y eso para mí es importante, ¿sabes? Totalmente introducido. Un saludo a Lucia. Estamos en el Castillo de la Orden de Santiago. Hubo 5 órdenes en la península ibérica importantes. Una, la Orden de Calatrava; otra, la Orden de Montesa, la del Camino de Santiago. Tal vez la más importante sea la de Calatrava y la de Santiago. Uno de los grandes enigmas de la península ibérica, incluyendo España y Portugal, es la iglesia de San Bartolomé del Cañón del Río Lobos, en la provincia de Soria, muy cerquita del Burgo de Osma. Curiosamente, es uno de los grandes enigmas porque esa iglesia es de 8 lados, es una de las pocas iglesias octogonales templarias que existen en la península ibérica. Está a la misma distancia kilométrica, en línea recta, en kilómetros y metros, desde el Cabo de Creus a la iglesia, desde la iglesia al Cabo de Finisterre. Fundamentalmente podemos decir que los caballeros templarios eran 9 caballeros que pidieron al rey Balduino de Jerusalén un lugar para poder estar. Sus funciones eran coger y proteger a los peregrinos que fueron desde tierra cristiana a Tierra Santa. Entonces le pidieron al rey Balduino II de Jerusalén un lugar, y este les concedió los lugares del actual templo de Salomón. De ahí viene el nombre de caballeros templarios, porque erradicaron su cuartel general, digamos así, en el templo del rey Salomón, y tomaron como cruz la cruz de Malta, porque era la cruz que utilizaron en la segunda de las cruzadas. Estos 9 caballeros, por momentos, por tiempos importantes, desaparecían. De hecho, solamente estuvieron durante 15 años estos 9 caballeros, no fueron nombrados más caballeros, y algunas veces desaparecían dentro de lo que era el templo de Salomón. Y la gente pensaba, yo creo que con error, de que habían encontrado el Santo Grial, el cáliz donde bebió Cristo en la última cena. Y lo presentaban el Santo Grial como un cáliz de oro, un cáliz. Y hay que pensar que Jesucristo en la última cena bebió en un cáliz probablemente de barro o probablemente de madera de olivo, no de oro. El oro era reservado solamente para la nobleza, y evidentemente el hierro era un metal que era innoble, era un metal que no se podía utilizar para beber. Los caballeros de la Orden de Santiago nacen como la Orden de Calatrava, como 4 o 5 órdenes que se utilizan aquí, nacieron posteriormente también con ese ánimo, con el ánimo de proteger a los peregrinos que venían de Europa, de la Europa cristiana, al Camino de Santiago, para protegerles y para darles hospitalidad, para sanarlos e incluso para defenderlos, pues, de bandoleros y demás. De ahí que nace la Orden de Camino de Santiago, como la Orden de Calatrava, nació con fines más o menos similares, pero viendo otros temas. Los caballeros templarios, en la espada, si se fija uno en la espada,
vemos, sobre todo en la parte de arriba, que su voto de pobreza hacía que 2 caballeros utilizasen un solo caballo. Lo que pasa es que esa pobreza fue en aumento, y llegó un momento que fue tan grande sus riquezas y tan grande su poder que hasta los papas y los reyes de la época les cogieron miedo hasta que cogieron, y la orden fue totalmente extinta. Ella es un tema, unos aquelarres que se hacen, una serie de costumbres que hace la gente para realmente, pues eso, allí hablan de sus pensamientos, allí se habla de su filosofía, allí se habla de todas estas cosas que se profundiza un poquito más, como el tema que antes he tocado de la iglesia de San Bartolomé en el cañón del río Lobos, el por qué el mes de febrero tiene 28 días, que mucha gente no lo sabe. Antes nos regíamos con el calendario romano, que empezaba el 1 de marzo y terminaba el 28 de febrero. Cuando llegabas al 31 de enero, quedaban 28 días para terminar el año, y esos 28 días se volvieron al mes de febrero. Todos estos temas se tocan en estos temas, en estas reuniones. Bueno, el 24 de agosto, la iglesia de San Bartolomé, en la provincia de Soria, es uno de los enclaves templarios principales, y es un día que está obligado uno de visita. Hay que ir ese día porque los demás días nos está cerrado, parque natural. El gran mestre templario se refiere al cañón del río Lobos, a la iglesia de San Bartolomé. Era un sitio donde se juramentaban los templarios, caballeros templarios, antes de ir a las cruzadas. También se hacía en el monasterio de Santo Domingo de Silos. De hecho, hay una cripta que allí lo pone, y pone la cruz de Malta allí inscrita en color rojo. Sigue siendo como una especie de baluarte para que los caballeros templarios saliesen de allí ya camino a Tierra Santa.